Hola a todos, bienvenidos a este seminario integrador acerca de didáctica. Pero, ¿qué es la didáctica? Vamos a definirlo. Muchas veces pensamos en que enseñar es solo hablar frente a un grupo, pero la didáctica nos dice que es algo mucho más profundo. Es una disciplina científico-artística. Pero, ¿por qué decimos que tiene estos dos aspectos? Es científico porque tiene métodos, teorías y procesos probados para que el conocimiento llegue de forma efectiva. Y es artística porque cada profesor le pone su toque personal, creatividad y empatía para conectar con sus alumnos. Su objeto de estudio principal son los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo se enseña para que realmente se aprenda. El fin de la didáctica no es solo que el alumno memorice datos, sino formarlo de manera integral, como persona, ciudadano y profesional. Y para lograrlo se apoya en un arsenal de estrategias y métodos adaptándose a las necesidades de cada grupo para que nadie se quede atrás. En resumen, la didáctica es el arte y la ciencia de enseñar bien. Pero vamos a profundizar un poquito más y para eso mi compañero les va a seguir hablando un poco más acerca de la didáctica. Bueno, chicos, vamos dando un poquito más de la pauta sobre la finalidad de la didáctica, ¿sí? En el sentido de los fenómenos educativos. ¿En qué se basa la didáctica? Se enfoca en la comprensión científica de los fenómenos educativos. Analiza cómo ocurre el aprendizaje con los estudiantes, ¿sí? Un claro ejemplo de esto es cuando un docente se pone a observar en su clase a los estudiantes en sus desarrollos. Y fuera de eso, sabemos el análisis que comprende la enseñanza de cada uno de estos. La finalidad de la didáctica tiene como propósito orientar y regular la práctica educativa mediante principios, criterios y lineamientos pedagógicos. ¿Sí? Un ejemplo básico en esto es el uso del currículo nacional, que establece las destrezas específicas en el área de educación física. ¿Sí? Vamos dándole cómo lograr la práctica, qué es lo que busca la didáctica en sí. Pretende explicar científicamente los fenómenos educativos, comprender cómo se produce el aprendizaje en los estudiantes, que estudia el comportamiento del estudiante durante el aprendizaje, las formas en que el docente transmite su conocimiento y los factores pedagógicos, sociales y culturales que influyen en la educación. Con su finalidad, ¿qué buscamos? Orientar y organizar. Es lo primordial a base de unos pasos claves. Como docentes, buscamos primero el objetivo del aprendizaje, con lo que vamos a enfocarnos cada clase, su contenido, una estrategia metodológica que vayamos a ocupar de acuerdo a las edades, ¿sí? Los recursos a usar en el momento de la clase y sobre todo para saber lo aprendido, la evaluación. Vamos más a fondo sobre la didáctica y conozcamos un poquito más de su historia. Bueno, continuando así del tema del que se está hablando, hubieron personajes que fueron de gran impacto. Por eso en este momento les voy a hablar sobre la evolución histórica de la didáctica. Bueno, primero hablaré de Juan Amos Comenio, que es considerado el padre de la didáctica moderna, porque él enseñaba en sí que debía ser organizado, gradual y accesible para todos. Otro personaje más de que es importante es Rousseau. Él planteó que el niño debía ser el centro del proceso educativo. Creía que la educación debía respetar las etapas naturales de desarrollo y fomentar la libertad, la curiosidad y la expresión directa en lugar de la memorización. También hablaré de John Dewar. Él representaba que la escuela activa sostenía que los estudiantes aprendían mejor mediante experiencia y la práctica. Otro más es Jean Piaget. Él desarrolló la teoría constructivista, explicando que los niños construyan el conocimiento a través de las interacciones mediante el entorno y pasan por distintas etapas. El último que les quiero hablar es sobre Paulo Freire. Él fue el creador de la pedagogía crítica. Él defendía que la educación se basaba en los diálogos, la reflexión y la participación activa de los estudiantes.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la didáctica general y la didáctica específica. La didáctica general se basa en principios universales de enseñanza que sirven para cualquier materia. En cambio, la didáctica específica adapta las enseñanzas según cada disciplina o asignatura. Por ejemplo, en educación física se utilizan actividades prácticas y dinámicas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. En conclusión, la didáctica ayuda a mejorar las enseñanzas y adaptar las estrategias según las necesidades de cada materia. Tenemos lo que es el triángulo didáctico. Es un modelo teórico que describe la estructura básica del proceso de enseñanza-aprendizaje, formado por tres elementos esenciales y relacionados entre sí: docente, estudiante y saber. El docente actúa como mediador, organiza, presenta y facilita el acceso al conocimiento, adaptándolo para que sea comprensible. El estudiante es el protagonista de su propio conocimiento, a través de la interacción y el trabajo con lo que se le enseña. El saber es el contenido, el conocimiento o tema que se transmite y se aprende, no es algo estático, sino que se adapta y transforma al ser enseñado y aprendido. El objetivo principal de la didáctica es analizar y mejorar cómo interactúan estos tres elementos, para que el proceso educativo sea efectivo, significativo y permita que el estudiante logre aprender y apropiarse del saber. Didáctica y pedagogía. Pedagogía, ¿por qué y para qué educar? Didáctica, ¿cómo enseñar? Ambas son complementarias. La pedagogía estudia el propósito de enseñar y formar a las personas. Se enfoca en valores, conocimientos y desarrollo humano. La didáctica, en cambio, se centra en cómo enseñar de manera clara y efectiva. Busca métodos, estrategias y recursos para facilitar el aprendizaje. Ambas trabajan juntas para lograr una buena educación. Por ejemplo, un docente de matemáticas quiere enseñar fracciones. La pedagogía le ayuda a comprender por qué es importante ese aprendizaje para la vida diaria. Y la didáctica le permite usar juegos, dibujos y ejercicios prácticos para explicar mejor el tema. Tenemos los modelos didácticos. Los modelos didácticos son formas o estrategias que utilizan los docentes para enseñar. Cada modelo tiene diferentes características y maneras de desarrollar el aprendizaje en los estudiantes. En educación física y deporte, estos modelos ayudan a mejorar tanto el aprendizaje técnico como el trabajo en equipo, la participación y el pensamiento crítico. Tenemos el modelo tradicional, que es un modelo centrado en el profesor. El docente explica y el estudiante escucha, observa y repite. ¿Cuáles son las características? El profesor tiene el control de la clase, se basa en la memorización y repetición, el estudiante participa poco, la evaluación se enfoca en resultados. Un ejemplo claro sería: el profesor enseña cómo realizar un saque en voleibol, demuestra el movimiento y los estudiantes solo repiten varias veces. Una ventaja sería que mantienen orden y disciplina, y una desventaja sería poco desarrollo de creatividad. Tenemos el modelo constructivista. Este modelo busca que el estudiante construya su propio aprendizaje mediante experiencias y participación activa. Un ejemplo sería: el docente plantea un juego donde los estudiantes deben buscar estrategias para mantener el balón en movimiento sin dejarlo caer. Tenemos el modelo TGFU. Es un modelo basado en la comprensión del juego antes de enseñar la técnica. Una característica es: enseña táctica y toma de decisiones. Otra sería: el estudiante analiza situaciones reales del juego. Una ventaja sería: mejora la comprensión táctica, y una desventaja sería: algunos estudiantes pueden confundirse si no dominan la técnica básica. Modelo Sport Education busca que los estudiantes vivan una experiencia deportiva más real y completa. En conclusión, los modelos didácticos ayudan a mejorar la enseñanza y el aprendizaje,
Cada modelo tiene diferentes enfoques y beneficios. En la actualidad, muchos docentes combinan varios modelos para lograr clases más dinámicas, participativas y significativas para los estudiantes. Bueno, yo les voy a explicar sobre el modelo tradicional. El modelo tradicional es una de las formas de enseñanza en la que el profesor es la principal fuente de conocimiento y los estudiantes escuchan, copian y memorizan la información. Este modelo se ha utilizado durante muchos años en escuelas y colegios. En este tipo de enseñanza, el docente tiene la autoridad en el aula y organiza las actividades, mientras que los estudiantes cumplen instrucciones y aprenden mediante la repetición y la práctica. Les voy a indicar una sobre las características del modelo tradicional. Una de las características es el profesor explica y dirige la clase. Los estudiantes escuchan y toman apuntes. Se utiliza mucho la memoria y la repetición. Las evaluaciones suelen ser exámenes escritos y existe disciplina y respeto a las normas. Les voy a indicar un ejemplo del modelo tradicional. Un ejemplo puede ser cuando el maestro escribe la lección en la pizarra, explica el tema y los estudiantes copian la información en su cuaderno para luego estudiarla y rendir una prueba excelente. Ahora les voy a indicar sobre las ventajas. Una de las ventajas puede ser que mantienen el orden y la disciplina. Permite enseñar a muchos estudiantes al mismo tiempo y facilita transmitir conocimientos básicos. Como ya les indiqué su ventaja, ahora les voy a indicar su desventaja. Una de sus desventajas puede ser que el estudiante participa muy poco. A veces se aprende de memoria y no se comprende completamente, porque entender y comprender no es lo mismo. También puede limitar la creatividad y la opinión de los alumnos. Concluyo que el modelo tradicional ha sido importante en la educación porque permite enseñar conocimientos a muchas generaciones. Sin embargo, actualmente se busca combinarlos en métodos más participativos, donde el estudiante también pueda opinar e investigar, aprender de forma más dinámica. Bueno, le voy a explicar dos modelos de enseñanza muy importantes en la educación física, que es el modelo constructivista y el modelo TIFU. En el modelo constructivista se basa en el que el estudiante aprende a través de la experiencia y la participación activa, donde aquí el alumno no solo escucha, sino que descubre y experimenta, más que todo construye su propio aprendizaje. Una de sus características principales es el aprendizaje activo, donde el estudiante participa constantemente en sus actividades y tiene como guía a su docente. O sea que el profesor orienta y ayuda, pero no da toda la respuesta. Sin embargo, se plantea una resolución de problemas, que es donde el alumno debe pensar y buscar soluciones. Por ejemplo, en una clase de educación física, en lugar de enseñar únicamente la técnica, el docente propone juegos o desafíos para que el estudiante encuentre la mejor manera de resolver. En el modelo TGFU, que significa enseñanza de los juegos para la comprensión, este modelo busca que los estudiantes comprendan el juego antes de enfocarse solo en la técnica, cuyas características es la comprensión táctica, que es entender y hacer por qué hacerlo durante el juego, donde el alumno aprende en situaciones reales y enfrentando problemas reales. Esta favorece la toma de decisiones, donde el estudiante piensa rápidamente y elige la mejor opción. Por ejemplo, en el fútbol primero realizan juegos pequeños donde los alumnos aprenden a pasar, a moverse estratégicamente entre ellos, antes de practicar ejercicios técnicos aislados. ¿Qué relación tiene entre estos ambos modelos? En que estos se relacionan que el estudiante es el protagonista del aprendizaje y el docente actúa como guía, como acabo de mencionar. Y estos aprenden mediante la práctica y la reflexión.
Además, ambos fomentan habilidades importantes como el pensamiento crítico, la autonomía, el trabajo en equipo y la toma de decisiones. En conclusión, tanto el modelo constructivista como el TGFU ayudan a que las clases sean más dinámicas, participativas y significativas. No solo buscan que el estudiante ejecute movimientos, sino que también comprenda, analice y aprendan de manera activa. Hoy voy a hablar sobre el Sport Educación, una metodología que simula temporadas deportivas para que los estudiantes aprendan a jugar y a trabajar en equipo. Este modelo, cada estudiante puede tener roles como jugador, árbitro o entrenador, desarrollando responsabilidad y el liderazgo. También se aplica principios pedagógicos como la individualización, los la progresión y la significatividad. La actividad que ayuda a que el aprendizaje sea más dinámico y efectivo. En conclusión, el Sport Educación no solo enseña el deporte, sino también valores y el trabajo en equipo. Bueno, yo voy a hablar sobre la conclusión sobre cómo debe ser la enseñanza para que el aprendizaje sea efectivo. La didáctica mejora el aprendizaje. La didáctica es el cómo enseñar. No es solo saber del tema, sino saber transmitirlo de forma clara, ordenada y atractiva. Cuando el docente usa buenas estrategias didácticas, juegos, ejemplos, recursos visuales, actividades prácticas, el estudiante entiende mejor y retiene más. El docente debe aplicar modelos adecuados. No existe un único método que funcione para todos. El docente tiene que elegir el modelo de la enseñanza según la edad de los estudiantes, el tema que se va a enseñar, la necesidad y el contexto del grupo. Por ejemplo, con niños pequeños funciona más lo lúdico y lo práctico, mientras que con adolescentes se puede usar debates, proyectos o casos reales. La enseñanza debe ser activa y significativa. Activa. El estudiante participa, experimenta, pregunta. No es solo recibir información pasivamente. Significativa. Lo que aprende tiene sentido y conexión con su vida, sus intereses o su realidad. Así le encuentra utilidades y los recuerda mejor. En resumen, para que los estudiantes aprendan de verdad, el docente debe usar métodos variados, adaptados a ellos y hacer que participen en actividades que les resulten útiles y con sentido. Muchas gracias. Podemos concluir que la didáctica es el puente esencial entre el conocimiento y el estudiante. Sin estas estrategias y métodos que hoy explicamos, la enseñanza sería un proceso vacío. Al aplicar esta disciplina de forma integral, garantizamos que la educación sea efectiva, humana y sobre todo significativa. Con esto finalizamos nuestro seminario. Muchísimas gracias por su atención.